4, 3, 2. Converso esta noche que viene de visita por San Luis Potosí. Nos da muchísimo gusto recibir a la maestra Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo, Agricultura y Desarrollo Territorial. Bienvenida, secretaria de San Luis, qué gusto. Me da muchísimo gusto saludarte. Gracias por recibirnos hoy. Cuéntanos un poco, ¿cómo va la política de desarrollo urbano del gobierno mexicano? Porque es una política muy importante que va a dar resultados claros para el beneficio de los mexicanos. Así es, el presidente Peña, desde que llegó a la presidencia, desde el primer día de su administración, planteó que teníamos que forjar una política nacional de desarrollo urbano, una política nacional de vivienda que permitiera que este instrumento tan poderoso que es la vivienda y que fue factor de desorden en el pasado porque se empezó a construir vivienda en lugares muy lejanos, en terrenos sin servicios, en áreas en donde realmente no había la condición. Ahora, con esta nueva política se empezó a que la vivienda fuera el elemento aglutinador, catalizador, que tuviera servicios, que tuviera infraestructura, que tuviera equipamiento, que fuera cercana a las fuentes de trabajo. Se establecieron perímetros de contención. Se dijo, más allá de este perímetro no puede seguirse construyendo vivienda. Se acercaron las viviendas a las fuentes de trabajo y se construyó vivienda de 2 pisos, de 2 cuartos. Entonces esto ha permitido ir ordenando un poco este desarrollo y esta expansión de la mancha urbana que fue muy desordenada, muy irregular, y que hoy pues tenemos que redensificar, tenemos que contener el crecimiento de las ciudades, tenemos que pensar hacia arriba en edificios en construcción vertical, tenemos que pensar en los espacios públicos, en los espacios verdes, tenemos que pensar en los equipamientos, en la infraestructura, en los servicios, y todo eso es lo que estamos haciendo desde SEDATU. Ha habido también, secretaria, una especial atención a grupos vulnerables, a la vivienda rural, a las mamás, a las solteras, a las personas con discapacidad, a los adultos mayores, a los jóvenes. Esto es importante porque se voltea a ver a este sector muy grande de la población que de pronto parecía más desprotegido todavía. Claro, porque lo hemos dicho nosotros con mucha claridad, tanto en la política de vivienda como en los otros aspectos que lleva a cabo la SEDATU, que son programas de escrituración, de certificación de títulos agrarios, que también es algo muy importante, o los programas relacionados con el cuarto más, que es un cuarto adicional, la ampliación de la vivienda. En todos estos casos nosotros hemos dicho que no pensemos en ladrillos ni en cemento, sino en los seres humanos que ocupan esos espacios, en los seres humanos que están detrás de ese papel o de esa vivienda, y que son gente muy diversa, que son mujeres, madres, jefas de familia, que son adultos mayores, que no podemos pensar que no tengan una vivienda accesible, o que son personas con discapacidad cuya vivienda debe de tener determinadas características, o que el espacio público debe de tener también estas características de accesibilidad. Entonces, en todo esto estamos trabajando en una visión de inclusión social, de la diversidad social y de atender que el fin último tiene que ver con la gente, que el beneficio tiene que ser para la gente, y que en función de eso tenemos que tomar en cuenta la condición de cada quien. Secretaria Robles, vamos a la mitad, prácticamente del sexenio, viene la segunda parte. ¿Cuáles son las prioridades? Bueno, esta secretaría tiene que ver con el territorio, y el territorio pues es todo el país. Nosotros tenemos prioridades muy claras, vamos a un proceso para impulsar una legislación de desarrollo urbano que corresponda al hecho de que vivimos en un país que tiene ya 3 de cada 4 mexicanos en las ciudades, que tiene 59 zonas metropolitanas donde vivimos el 60% de los mexicanos, y que una legislación de 1972 ya no corresponde a la realidad de nuestro país. Tenemos que avanzar en crear mecanismos de coordinación vinculatorios para la gobernanza metropolitana, para que realmente haya políticas metropolitanas. Tenemos que ir a esta nueva perspectiva de derecho a la ciudad, el derecho que tenemos todos a vivir en una ciudad que respiremos aire limpio, que tenga transporte, donde haya vivienda, que haya espacios públicos en las que podamos transitar con seguridad. Y todas estas son prioridades de la SEDATU, acompañada de esta política de construcción
más 500,000 cuartos adicionales en esta estrategia de un cuarto más. Nos estamos planteando abatir de manera importante el rezago en el Registro Agrario Nacional, que es también una tarea de SEDATU, avanzar en disminuir los tiempos para la escrituración. Hoy mismo aquí en San Luis Potosí entregábamos escrituras que la gente tenía más de 28 años esperándolas. Entonces no podemos permitir esto, entonces son actos de justicia, tenemos que acercarle la justicia a la gente. SEDATU también tiene las funciones del fondo minero, entonces todo esto, que es un impuesto que por primera vez se le establece a la industria minera del país, para que esos recursos vayan para beneficiar a los municipios mineros, todo esto son prioridades de esta Secretaría para estos 3 años que le quedan al gobierno del presidente. Finalmente, secretaria, su impresión de San Luis en este equipo. Pues muy contenta, hicimos una gira muy extensa. Estuvimos primero en Río Verde, en el municipio, en el ejido del Progreso, entregamos certificados parcelarios. Después nos fuimos a Charcas a instalar el fondo minero. A San Luis Potosí le van a tocar 73 millones de pesos de este fondo minero para sus municipios mineros. Luego venimos a San Luis Potosí capital a entregar escrituras, y después terminamos en Valle de Palma, un desarrollo en donde la gente, esto es bien importante, gracias al subsidio del gobierno de la República, que son entre 66,000 y 70,000 pesos, va a pagar mensualidades para su crédito de entre 2,000 y 2,500 pesos al mes. Entonces todo esto realmente hace accesible una vivienda de 2 habitaciones para las familias y entregamos a mujeres, madres de jefas de familia, una vivienda digna, una vivienda decorosa, una vivienda en la que puedan realmente estar contentos con sus hijos y con sus hijas. Secretaria, pues gracias por la oportunidad de saludarla, de conversar con los potosinos sobre estos logros, y hace falta mucho trabajo más, pero estamos en eso. Claro que sí, nosotros seguiremos, hemos convenido con el señor gobernador, que debo de decir que agradezco enormemente su hospitalidad y el trabajo conjunto. Hemos acordado con él renovar el convenio para que él exente de pago a todas las escrituras de gente con escasos recursos para el registro público de la propiedad, y esto es bien importante, le salen prácticamente gratuitas estas escrituras a la gente. Hemos acordado con él diversos esquemas de rescate de espacios públicos que le parecen muy importantes, además de fomentar la vivienda aquí en San Luis Potosí. Con este crecimiento económico, con esta generación de empleos que está teniendo San Luis Potosí, desde luego se va a requerir mucha más vivienda, y lo tenemos que hacer de manera ordenada y bajo estos principios que ha marcado el presidente Peña. Entonces, pues tenemos mucha tarea para San Luis Potosí y estaremos aquí visitándolos nuevamente muy pronto. Aquí les esperamos. Gracias. Gracias, secretaria. Muchas gracias.